En este video vamos a estar viendo algunos temas relacionados con la continuidad y la discontinuidad en las funciones. Recuerden que este es el ciclo de un apoyo para el análisis 1, acompañando la cursada virtual que venimos organizando desde esta agrupación, donde el objetivo es que nadie se quede afuera del CBC, mucho menos en este contexto de cursada virtual, donde es muy probable que a algunas personas se les complique mucho más de lo que sería normalmente. Así que arranquemos. Arranquemos con este tema, que es continuidad. No es un tema demasiado difícil. Vamos a empezar definiendo lo que es continuidad en un punto, ¿no? Por ejemplo, una función f de x, ¿no? Bueno, vamos a decir que f va a ser continua en x igual a a si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que exista la función en ese punto, es decir, que el dominio contenga este punto a. ¿Sí? Eso lo averiguamos cuando calculamos el dominio. Si vemos que el dominio excluye puntos y uno de los puntos que excluye es a, bueno, significa que esta condición no se cumple. Se tiene que cumplir para que sea continua. La segunda que se tiene que cumplir es que la función, es que exista el límite cuando x tiende a. ¿Sí? Y que no sea infinito, tiene que existir el límite finito. Y la tercera condición es que la imagen en a, f de a, y que el límite de la función cuando x tiende a sean iguales. ¿Sí? Si se cumple la segunda condición, la del límite, es decir, que existe un límite, pero no se cumple la tercera condición, ¿sí? Esta se cumpliría, esta no se cumpliría, vamos a decir que la función tiene un agujero. Eso significa que va a ser discontinua evitable. En cambio, si no se cumple la segunda, vamos a decir que es discontinua esencial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la discontinua evitable tiene una forma más o menos así. Llegamos al punto A. Llegamos al punto A y nos encontramos con que hay un agujero, pero como que sigue el dibujo, ¿se entiende? Sigue la línea. Esto es X, esto es Y. Simplemente tiene un agujero, a lo mejor la imagen la tiene acá, puede ser que no tenga imagen en A. En cambio, esta sería la discontinua evitable, ¿sí? En cambio, la discontinua esencial ocurre que hay un cambio en A. Hay como un salto. La función pega un salto justo en A. Puede ser que tenga imagen, puede ser que no tenga imagen, pero en A pega un salto. Esta es la diferencia entre una discontinua evitable y una discontinua esencial, como para entenderlo gráficamente, no solo analíticamente, ¿sí? Perfecto. Bueno, arranquemos con algún ejercicio. Por ejemplo, en este tenemos una función partida. Cuando x es mayor o igual a 1, se reemplaza en x menos 1. Cuando x es menor que 1, no se reemplaza en ningún lado y la imagen es 2. ¿Sí? Bueno, veamos cómo funciona esto. En primer lugar, lo que hacemos es calcular la imagen en 1. ¿Sí? Primero para ver si se cumple lo primero, que es que la imagen exista. ¿Sí? Si la imagen existe, se cumple la primera condición. Vemos que si reemplazamos 1 en esta rama, que es la que tenemos que reemplazar, nos da que la imagen es 0. 1 menos 1, 0. ¿Sí? Por lo tanto, la condición primera, la que existe imagen en A, se cumple. Existe la función en este punto. Esto en realidad lo podría poner, si quieren, de una forma más apropiada, es de esta forma. Pueden decir que existe la función en 1. ¿Sí? Esto capaz no quedó claro. Agarro el número 1 porque es justo donde está la rama. Vemos que estas funciones no tienen restricciones de dominio. Recuerden que una función tiene restricción de dominio
cuando es una homográfica, es decir, que tiene x en un denominador, cuando es logarítmica, es decir, que tiene x dentro del argumento de un logaritmo, o si tiene una raíz de índice par. En este caso son funciones lineales, así que no hay problema con eso. Lo segundo que tenemos que ver es qué pasa con el límite, cuando x tiende a 1 por izquierda y 1 por derecha. Cuando tiende a 1 por izquierda estamos en esta rama, ¿no? Porque estamos en los menores a 1 y vemos qué pasa justo cuando nos acercamos a 1 por ese lado. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función es igual a 2. En cambio, el límite cuando x tiende a 1 por derecha es 0 porque nos acercamos justamente por derecha, por los que son mayores que 1, donde estamos en esta rama, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto, vemos que los límites laterales, es decir, por izquierda y por derecha, son distintos. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿sí? ¿Qué concluimos de todo esto? Que f es discontinua esencial en x igual a 1, ¿sí? En general, uno lo que puede salvar son las discontinuidades evitables, las esenciales es más complejo. ¿Por qué es esencial? Porque no se cumple la condición 2, no existe el límite. Recordemos eso. Ya cuando no se cumple esta condición, es discontinua esencial. Bueno, veamos otro ejercicio, también de función partida, donde el problema está en el punto 2, ¿sí? Primero que nada, vemos que existe la función en x igual a 2, ¿sí? Vemos que si reemplazamos, en realidad no hay que reemplazar nada, porque cuando x es igual a 2, en f de 2, ¿sí? Es 6. Por lo tanto, existe f de 2. Se cumple la primera. Vamos a la segunda condición. Vemos que, ¿qué pasa cuando x tiende a 2 por izquierda y qué pasa cuando tiende a 2 por derecha? Bueno, nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos que por izquierda, 2 al cuadrado es 4. Por izquierda nos encontramos en esta rama de acá, ¿no? Acuérdense de ver siempre este signo menor o mayor para saber en qué rama nos encontraríamos. En cambio, por derecha, cuando x tiende a 2 por derecha, estamos en esta rama y también es 4. Por lo tanto, existe el límite, porque los límites laterales son iguales. El límite cuando tiende por izquierda y el límite cuando tiende a 2 por derecha son iguales. Por lo tanto, existe el límite de f de x, que es cuando x tiende a 2. Pero ¿qué pasa? Por último, vemos que no existe, Vemos que la imagen en 2, es la función reemplazada en el 2, que es 6, es distinto del límite, que es 4, cuando x tiende a 2. Por lo tanto, como son distintos, lo que nos falla es la tercera condición, ¿no? Entonces tenemos que 1 se cumple, la condición 2 se cumple, que exista el límite. Lo que fallamos es en la condición 3. Por lo tanto, f es discontinua evitable. ¿Por qué? Porque se cumple la segunda, porque lo que hay es un agujero justo donde tendría que ser continua, porque venimos desde la función, vemos que nos estamos acercando hasta el 4, cuando tendemos desde el otro lado hacia x2, también nos acercamos hacia 4, pero justo en el 2 es 6. Por eso se llama discontinua evitable. Hay un agujero justo en el punto, no coincide. Pero esto, bueno, se puede salvar, ¿no? Cambiando, en lugar del 6 de acá, poner un 4. Y de esta forma salvamos la discontinuidad evitable y f pasa a ser continua en ese punto. ¿Por qué? Porque ahora f de 2 va a ser 4, ¿no? F de 2 va a ser igual a 4 y esto va a coincidir con los límites laterales. Esto va a coincidir con el límite cuando x tiende a 2 de la función. Bueno, yendo a otro ejemplo,
Acá tenemos uno un poco más complicado porque nos encontramos que no solamente hay ramas, sino que además tenemos restricciones en el dominio, lo cual lo vuelve un poco más complicado. Bueno, vamos al primer paso, ¿no? El primer paso tenemos que ver qué pasa cuando la función la reemplazamos en el x igual a 2, ¿sí? ¿Existe la imagen en ese punto? Bueno, veamos. Lo que vemos es lo siguiente. Vemos que 3 octavos por 2 menos 1 es igual a menos un cuarto. Esto lo pueden probar ustedes con sus calculadoras. Pero sí, porque 6 octavos son 3 cuartos y 3 cuartos menos 1 es menos un cuarto. Por lo tanto, la condición primera se cumple. ¿Por qué? Porque existe f de 2. La segunda condición, hay que ver qué pasa con los límites. Hay que ver qué pasa con el límite por izquierda. Por el límite por izquierda no pasa nada porque justamente estamos en la misma rama que antes, por lo tanto tiende a menos un cuarto. Es simplemente reemplazar la x para ver qué pasa. Tiende a menos un cuarto. Lo que pasa es que tenemos que probar qué pasa en el límite por derecha. Por derecha. Que ahí estamos un poco más complicados. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que tenemos una indeterminación, ¿no? Cuando hacemos que x tienda a 2 por derecha, estamos en esta rama de acá, en raíz cuadrada de 2x menos 2 sobre menos 2x más 4. Al reemplazar, nos encontramos de que esto es la raíz cuadrada de 4, 2, menos 2, 0, y por el otro lado, menos 2 por 2 es menos 4 más 4, 0. Tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Cómo salvamos esta indeterminación? ¿Se acuerdan de la racionalización? Cuando tenemos que racionalizar, tenemos que multiplicar por el mismo número en el numerador que en el denominador, pero además vamos a multiplicar de esta manera. Recuerden de que acá aplicamos una propiedad parecida a diferencia de cuadrados. En lugar de usar el signo menos, vamos a usar el signo más. Esto tiene que ver con la propiedad, ¿se acuerdan de que a menos b por a más b no era necesario hacer toda la propiedad distributiva, sino que simplemente sabemos que es lo mismo que hacer a por a, o sea, al cuadrado, menos b por b, es decir, b al cuadrado. ¿Sí? Simplemente por eso usamos con el signo contrario. Por lo tanto, bueno, multiplicamos por raíz cuadrada de 2x más 2 en el numerador y en el denominador, ¿no? Haciendo las cuentas, las operaciones, que nos encontramos, bueno, que en el numerador nos queda 2x menos 4, en el denominador no hacemos la propiedad distributiva, copiamos los términos tal cual, nos queda menos 2x menos 4, en realidad acá estoy haciendo lo que se conoce como, estoy haciendo factor común menos 1 si quieren, para dar vuelta a los signos, ¿no? Menos 1 por 2x menos 4 es como decir menos 2x más 4. Por raíz cuadrada de 2x más 2, exactamente lo que le multiplicamos antes. Simplemente apliqué acá un factor común y le sigo multiplicando lo de antes. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que este término, 2x menos 4, se puede cancelar con 2x menos 4, y por lo tanto, acá arriba nos va a quedar 1, y acá abajo nos va a quedar menos 1 por raíz cuadrada de 2x más 2. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazamos el 2, en el numerador nos queda 1 porque no hay x donde reemplazar, y en el denominador nos queda 2 por 2, 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, 4, pero como le aplicamos el signo negativo, que nos había quedado a hacer el factor común antes, nos queda menos 4, por lo tanto 1 sobre menos 4 es menos un cuarto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que curiosamente los límites laterales coinciden, son iguales. Por lo tanto, esta conclusión es muy importante, existe el límite, ¿no? Existe el límite cuando x tiende a 2 de la función
que es igual a menos un cuarto. ¿Por qué? Porque los límites laterales coinciden. Acuérdense que para que exista el límite tienen que coincidir los límites laterales, es decir, cuando x tiende a 2 por izquierda y cuando x tiende a 2 por derecha. Bien, la última condición. ¿Qué pasa con el dominio y el límite? Recordemos que habíamos visto que el dominio, en el primer paso de todos, era la imagen cuando el dominio, perdón, que la imagen cuando x es igual a 2, la imagen cuando el dominio es igual a 2, cuando x es igual a 2, es menos un cuarto, ¿sí? Que justamente es igual a el límite, que es menos un cuarto. Por lo tanto, se cumple la segunda condición, que es que exista el límite, y también se cumple la tercera condición, que es que la imagen sea igual al límite. Por lo tanto, f es continua en x igual a 2. Básicamente eso. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más que consiste en obtener el valor de a para que toda esta función sea continua. Bueno, vamos a el primer paso, que es ver qué pasa con la imagen, si existe el dominio, si existe la imagen en ese punto. Y vemos que, bueno, la imagen cuando x es igual a 1 es a menos 5. ¿No? Simplemente reemplazamos acá por 1 y a menos 5. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda es esta rama de acá. Tenemos que reemplazamos y 2 por 1, 2, menos 4 por 1, menos 2, más 3, 1. El límite cuando x tiende a 1 por derecha, es decir, esta rama, es de vuelta a menos 5. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que sea continua? Que el límite sea igual a la imagen. También los límites laterales tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿a qué tenemos que igualar a menos 5? A 1. Para que los límites laterales sean iguales y así además la función en ese punto sea igual al límite cuando x tiende a ese punto. Por lo tanto, igualamos 1 igual a menos 5 y nos da 1 más 5 igual a 6, a igual a 6. Y de esta manera hacemos que se cumplan todas las condiciones y donde dice a reemplazamos por 6, tal y como hicimos acá abajo. Y de esta manera nos queda que f va a ser continua en x igual a 1. Va a ser continua en todo su dominio, en este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer uno más de obtener a. En este caso tenemos 2x² más 3x menos 2 sobre x más 2 si x es mayor que menos 2 y x² más ax más 5 si x menor o igual a menos 2. Vamos a, en primer lugar, encontrar la imagen en menos 2, que es esta rama de acá, es decir, que reemplazamos el menos 2 acá, nos da menos 2 al cuadrado 4, más 5, 9, y acá nos queda menos 2a, entonces nos queda 9 menos 2a, ¿sí? Reemplazando acá. Vamos a ver qué pasa con el límite. Bueno, el límite cuando x tiende a menos 2 es un poco problemático porque tenemos una indeterminación, así que tenemos que salvarla, ¿no? Vemos que si reemplazamos 2 en x, menos 2 en x, nos va a quedar 2 por 4, 8, más 3 por menos 2 es 8, menos 6 es 2, menos 2, 0. Y en el denominador nos queda menos 2 más 2, 0, nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma de salvarla. La forma es aplicar la resolvente en el numerador. Recuerden que la resolvente es una fórmula tal que así, menos b más menos b² menos 4a
C sobre 2A y todo esto la raíz cuadrada que nos va a dar un x1 y nos va a dar un x2 de manera tal de que a la función cuadrática ax cuadrado más bx más c, es decir, este polinomio de grado 2, y vamos a poder expresarlo de la siguiente forma: x menos x1 por x menos x2, que tenemos entonces. Esto teóricamente lo que tenemos que hacer es reemplazar los números. En realidad me corrijo, hay una cosa que quiero corregirme. Porque no, toqué algo que no era. Porque no está bien del todo. En realidad, esto es de la siguiente forma. En realidad esto queda igual a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar esta fórmula para transformar este numerador en algo con una forma de este estilo. Sabemos que a va a ser igual a 2, porque seleccionamos los coeficientes de acá, que b va a ser igual a 3 y que c va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula, menos b más menos b cuadrado, nos queda menos 3 más menos 9, porque 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 2 por menos 2, sobre 2 por 2, lo que nos queda en este argumento: 9 menos 4 por 2 por menos 2, 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, nos queda menos 3 más menos 5 sobre 4, o sea, x1 va a ser igual a menos 3 más 5, 2 sobre 4, 1 medio, y x2 va a ser igual a menos 3 menos 5 menos 8 sobre 4 menos 2. Por lo tanto, llegamos a la siguiente expresión: 2, y esto recuerden que este 2 es por la A, por x menos x1, es decir, menos, bueno, en este caso menos x2 puse primero, es lo mismo cual pongan primero, pero menos x2 es menos menos 2, o sea, x más 2, por x menos x1, es decir, x menos 1 medio, ¿sí? Sobre x más 2. ¿Y qué nos encontramos? Que tenemos x más 2 en el numerador, x menos 2 en el denominador, lo podemos cancelar. Por lo tanto, simplemente nos quedamos con que el denominador va a tender a 1 y el numerador, si reemplazamos, va a tender a menos 5, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con que el límite cuando x tiende a menos 2 por derecha es menos 5, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya sabemos cuál es la imagen, sabemos qué pasa con el límite por derecha, el límite por izquierda va a ser igual que la imagen, va a ser igual a 9 menos 2a, por lo tanto, nos queda solo igualar ambas cosas para que la función nos quede continua. 9 menos 2a, la imagen o el límite por izquierda, que en este caso son iguales, lo igualamos al límite por derecha menos 5, 9 menos 2a igual a menos 5, pasamos el 5 sumando, el menos 2a lo pasamos restando para el otro lado, nos queda 14 igual a 2a, y nos queda que a, pasamos el 2 dividiendo, 14 dividido 7, a igual a 7, ¿sí? Por lo tanto, para que la función sea continua, tenemos que reemplazar a por 7, por lo tanto, nos queda una rama 2x cuadrado más 3x menos 2, sobre x más 2, acá me olvidé de escribir esta de acá, y acá no hay ningún denominador, nos queda x al cuadrado más 7, x más 5.
este 7, acuérdense que era la A que reemplazábamos, que estaba acá arriba. Esto es lo que reemplazamos por 7. Recuerden que la primera rama, si x es mayor que menos 2, la segunda, si x es menor o igual a menos 2. Así que nada, bueno, esto fue todo. Si tienen alguna duda con algún ejercicio puntual pueden preguntar. También pueden usar los grupos de WhatsApp.